existen segundas sociedades de trauma internacionales que nada es para la gradación de los traumas más comunes. Cualquier estructura hasta que sean todas hasta vasos sanguíneos como los que componen el perímetro pulmonar o la aorta. Entonces, se diseñó, digamos, una escala de gradación que va desde el 1 hasta el 6, dependiendo de la importancia y de la gravedad de la lesión de los vasos involucrados. Entonces, al menos la arteria intercostal mamaria, y siendo las más una sección no contenida, ya sea de la aorta torácica o cualquiera de estas porciones o del nivel pulmonar, que eso es, no saben que lo vieron mañana. Desde el punto de vista epidemiológico, el trauma penetrante es más o menos el 10% de todos los traumas penetrantes. El trauma cerrado, se dice que de todos los traumas cerrados de torácica, son 2% de los afectados pueden tener lesión de la aorta descendente. Para hablar un poco del trauma cerrado, la aorta descendente es un vaso que tiene una particularidad, es un vaso que tiene áreas finas, particularmente en la zona del istmo aórtico, esa es una donde es la frontera entre el arco aórtico y la aorta descendente. La frontera la demarca el ligamento de Botha, el ligamento de Botha, lo que se convierte en conducto anterior cuando se abre una línea. Es un sitio fino que es muy sensible a las lesiones de aceleración y desaceleración, sobre todo cuando se da el y se puede presentar varios tipos de lesiones. La primera, que estamos relativamente simple y es el desgarro intimal. La segunda es la sección parcial de la aorta y la tercera es la sección completa de la aorta. Vamos a ver cómo aortic transection. A diferencia de los pacientes que tienen trauma penetrante, los pacientes que tienen trauma cerrado, generalmente esta ruptura se contiene por toda una cantidad de alrededor de la aorta, particularmente en la zona de la aorta. Acuérdense por anatomía que el mediastino, en su porción anterior, cuando los pulmones están recubiertos por la pleura, en contacto con la pared costal, está en contacto con la fascia endotorácica, pero haciendo el estilo de la lámina media, por una membrana que uno la puede distinguir en la disección del cuerpo, y que esa membrana está en cierta forma recubriendo las estructuras del intestino posterior, cuales para poder llegar a la aorta tiene que abrir la pleura intestinal, y resulta que las personas que tienen trauma cerrado tienen la ventaja de que por existir la pleura intestinal, por existir la vía aérea, por existir el esófago, los hematomas que se forman, inclusive por secciones completas de la aorta, se pueden contener. Y ese hematoma contenido da la oportunidad de la persona llegar a un servicio de salud donde se pueden intervenir las lesiones y salvar la vida del paciente. Es decir, trauma cerrado generalmente atiende. Y no siempre se tiene que programar el procedimiento como una emergencia, sino que da espacio de días, horas y algunas semanas en uno poder planear y obtener los insumos necesarios para poder hacer la reparación de. Hacemos un segundo que es que nos está escuchando. Ahora sí, se escucha mejor. Sí, ya. Sí. Listo. Perfecto. Ahora sí.
Y entonces, en trauma cerrado, hay varias cosas que nos pueden hacer sospechar que los pacientes tienen una lesión vascular. ¿Cuáles? Véanlas aquí. Fracturas. La región externa puede ser tranquila, es por el desplazamiento de los fragmentos fracturados, la fractura de las fracturas, la alteración de los pulsos. Si es en las extremidades superiores, nos hace pensar en lesión de los vasos, de los vasos, también, si los problemas son en los pulsos de las extremidades inferiores, nos pueden hacer pensar en lesiones en la onda descendente que pueden ser cuando hay fractura de columna torácica porque está en el vecindario de la columna. Cuando hay tórax inestable izquierdo, ¿se acuerdan qué es tórax inestable? Es que no recuerdo bien, pero es como la fractura en las de costillas, en las de dos fragmentos de la Sí, entonces es correcto. Realmente son tres costillas que se llaman fracturas en dos sitios, lo que hace que cuando el movimiento respiratorio de las costillas de la es consecuencia también de la movilidad de energía y los trabajos de energía, pero es la frecuentes causantes de una sección de la otra. Cuando hay hematoma en la zona del opérculo torácico, y eso ustedes lo pueden ver, cuando ustedes le auscultan un soplo en la región interescapular al paciente, porque hay un desgarro intimal o porque hay una sección de la aorta. Y otras cosas, por ejemplo, las contusiones por el volante. La persona que iba sin el cinturón de seguridad tuvo un choque frontal en su carro y se aporrea con el volante. Eso puede generar lesiones de dolor de manos porque es muy alta energía y es muy duro. Lo otro es los pacientes que tienen tatuaje del cinturón de seguridad, también eso nos habla de una lesión de muy alta energía. Entonces, a estos pacientes hay que sospechar. Cuando uno sospecha, no se queda con la duda. Vamos. Bien, la gradación de las lesiones de la aorta torácica, ahorita se los mostraré en una diapositiva, pero aquí gráficamente. Entonces, el grado 1 es una lesión intimal. Simplemente que la capa íntima, recuerden los vasos aquí, tres capas íntimas de la capa íntima, se desgarró y produce una irregularidad de la aorta en la cual se pueden formar coágulos. Y eso es una de las principales generadoras del síndrome de pseudocarditis del cual hemos hablado. Existe un segundo grado que es el hematoma intramural, cuando hay una ruptura de la íntima, ingreso de sangre a la capa media de la aorta y la formación del hematoma. El tercer grado es un pseudoaneurisma. ¿Qué es un pseudoaneurisma? ¿Alguien se acuerda? Correcto. Entonces, la diferencia que hay entre un aneurisma de verdad y un pseudoaneurisma es que el aneurisma de verdad tiene todas las capas de la arteria y que por debilidad de la capa media se forma una dilatación patológica. El pseudoaneurisma solamente tiene la adventicia. ¿Por qué? Porque lo otro se rompió. Es la adventicia y los tejidos vecinos los que están teniendo esa ruptura. Y el grado 4 es una ruptura libre. Cuando un paciente tiene esto, está en serios problemas. Y hay una cosa que, preparándome de esta charla, que me volví a leer el tema con el técnico de varias fuentes. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, la referencia a un libro que salió por allá en el año 2004, que se llama Top Night. Y Top Night es un libro de técnicas quirúrgicas en cirugía de trauma. Y el autor, que es un cirujano cardíaco, pero que ha dedicado toda su vida al estudio de la escribe en ese capítulo que ustedes en sesión de grandes pasos pueden ver la cantidad de técnicas listas muy sofisticadas en los libros, pero que esas técnicas listas y sofisticadas de los libros generalmente no son muy aplicables al paciente que tiene una lesión de grandes vasos. No hay tiempo para el paciente. La reserva
está agotada, próxima a agotarse, y muchas de las cosas que uno le hace con procedimientos supremamente grandes para tratar de arreglar ese problema, terminan acabando con la posibilidad de su paciente. Y son pacientes que no van a salir. Entonces, una lesión de grado 4, realmente es pésimo pronóstico. Pésimo pronóstico. Bueno, vamos a poner un casito clínico. Tenemos un varón de 26 años, su ocupación es un influencer, puede ser bastante exitoso, el hombre tiene un Lamborghini, y el hombre vive por ahí por las rectas del aeropuerto y le dio por salir en su carro a darse una vueltecita entre Guardia y Marinilla, y perdió el control de su vehículo a 180 kilómetros por hora, se estrelló contra un poste de alumbrado, lo rescatan de su carro que quedó vuelto nada, y lo llevan al hospital de Marinilla, donde está alguno de ustedes del médico de turno del servicio. Al ingreso está sudoroso, está consciente, tiene una frecuencia cardíaca de 112 por minuto, su presión arterial es 90-60, tiene contusiones múltiples y equimosis en la pared torácica y algunas heridas por vidrios en cambio. ¿Alguien quiere hacer el enfoque de este paciente? Pero párese, venga, no le dé miedo, estamos en plan de aprender. Sí. Aquí no hay que hacer el ridículo, es muy claro, nadie nació aprendido, pero es bueno que alguien se eche al agua, así no sepa nadar. Se te admira la valentía, dale pues. Bueno, entonces lo primero, pues, ABCD, le vamos a poner primero oxígeno, puede ser, por ejemplo, con un Venturi, o si, pues también voy a mirar el Glasgow para mirar si necesito intubarlo y asegurar vía aérea. Además de eso, determinar pues, por los criterios Nexus si necesita collar cervical. Voy a pasar a la B, que es como toda la parte ventilatoria, entonces palpo, percuto, ausculto, y bueno, dependiendo de los hallazgos, determino pues, si necesito otra intervención, como por ejemplo un tubatórax, si necesito funcionar o cualquier otra cosa. Por la frecuencia cardíaca y la presión arterial tiene como un índice de shock, creo que de 3 más o menos. Entonces, además de los líquidos que le pondría 1000 inicialmente, vuelvo y revalúo. Si sigue siendo en shock grado 3, entonces le empiezo sangre, pues con una relación 1-1-1, le pongo ácido tranexámico. Por lo que veíamos ahorita en otra charla, ya serían 2 gramos en bolo y después de 1 gramo para infusión en 8 horas. Posteriormente le tomo una glucometría, le expongo, le pongo los líquidos calientes, pues tibios. Y le tendría que hacer como, pues inicialmente, por el mecanismo de trauma que es de alto, pues un trauma de alto impacto, tendría que hacer varias imágenes. Entonces puede ser, por ejemplo, una radiografía de tórax, también sería bueno una radiografía de pelvis y las de cuello, creo que lateral y AP. Muy bien. Dime. Excelente observación. Excelente observación. Acabas de completar algo que faltaba. Porque todos, y me refiero hasta a mí, cuando nos vemos enfrentados a un caso similar, lo primero que queremos es sacarlo del choque. Pues sí, tiene 90-60 de presión, uno con eso más o menos perfunde. Tiene 112 de frecuencia cardíaca, quiere decir que el corazón está luchando por mantener el gasto cardíaco. Pero si le aplicamos de entrada 1000 centímetros cúbicos al chorro de la solución que tengamos a la mano, probablemente le vamos a aumentar la presión. Los coagulitos que estaban tratando de contener la lesión pueden salir disparados por ese aumento de la presión y puede ser algo contraproducente. La observación es perfectamente válida. Ahora bien, yo no le pondría los 1000. Yo le pondría probablemente un volumen inicial de 250, veo cómo responde, probablemente le ponga otros 250, pero lo reanimo más, no como, venga, vamos a meterle todo esto, sino más bien basado en metas. ¿Sí? Y ese basado en metas es muy importante. Sangre ácido tranexámico, no creo que lo tenga a la disposición del servicio de urgencias de Marinilla,
pero si los tienen a la mano, son para utilizar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y sin pereza. El médico general tiene mucho margen de acción. Desafortunadamente, los especialistas somos a veces déspotas con el médico general que lo que está tratando de hacer es aplicar sus conocimientos. Pero el médico general tiene el conocimiento y la capacidad de hacer muchas cosas con escasos recursos. Entonces, no adelante y de madre. Vengan, van a decir algo. Sí. Yo creo que ambas son pertinentes en instancias distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es el choque polémico con sangrado, ya sea advertido o inadvertido, pero sangrado activo. Y otra cosa muy distinta es el choque polémico con sangrado controlado. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, está el paciente que llegó, digamos, con una herida de arma de fuego en un superior y se lesionaron los vasos braquiales, la recuperación de la ligamento braquial. ¿Sí? Y ese paciente de pronto en un momento se le hizo compresión, el sangrado paró y ese paciente tiene sangrado controlado. Y ese sangrado no es fácilmente controlable. Ahí aplicaría la reducción de estudio. Pero si es un sangrado de ustedes ni siquiera saben de dónde están la accesible a la compresión desde afuera, y más económico en la aplicación de las películas. Hay situaciones que le permiten a uno ser liberal. Si el sangrado es comprensible, eso tiene unas metas de resolución completamente diferentes. Así, por ejemplo, están hablando de una arteria central que no es comprensible desde afuera. Es lo más probable. Es lo más probable. Vamos a avanzar un poquito más en el caso. Entonces, dijeron ustedes que le hicieran una placa de tórax. Bueno, ¿quién la quiere leer? Háganle sin pena o de hace parte del aprendizaje. La diagnóstica, déjeme pasar. Tiene como una fractura, no estoy mal, una fractura intercostal en lo que es la cavidad torácica derecha, más o menos de 4, de 5, de 3, de 2. Además de que es un poco opaco el pulmón, no se ve con irrigación. Perdón, una pregunta, Alejandro. Lo que nosotros como Sí. difícil es la casa del mediastino, que es muy radiolúcida. Pues por la presentación. Pues están mirando, hagan el ejercicio, claro. ¿Qué están haciendo así? A ver, ¿quién? Pues entonces, les voy a dar unos truquitos de cómo leer una radiografía. Uno tiene que coger un orden específico y cada quien tiene el suyo. Pues, cada quien ve primero ciertas cosas y después ve otras. Pero que en ese orden que ponga cada uno de ustedes, donde van a placa todas, no le pierdan nada. Entonces, recomendación, pues, ¿cuál es el orden mío? Miro primero el tórax óseo. Entonces, buscando
Primero, si la radiografía está bien centrada. Segundo, ¿qué fracturas puede haber? Entonces, ahí podríamos ver si hay fracturas de las escápulas, si hay fracturas frontales, fracturas de las clavículas, etc. Tercero que veo, las estructuras vasculares, las zonas del corazón y grandes vasos. Ya alguien mencionó ahorita el ensanchamiento mediastinal, claro, eso es lo que tiene. Y si el ensanchamiento mediastinal al ustedes ver la placa es mayor a 8 centímetros, es muy probable que el paciente tenga una lesión vascular de importancia. Siguiente punto para ver, pulmones. Ahí entra otra base de la técnica de la placa. La placa está tomada en inspiración como tiene que ser o si la placa está expirada. La placa expirada no sirve para ver pulmones. Y la otra cosa es que cuando la placa está expirada, la estructura se magnifica. Entonces ustedes ven más grande lo que no debería ser tan grande. Y por último, lo que mencionó a mí en la radiografía de forma sistemática se llama plásticos. Tubo endotraqueal, catéteres, electrodos de monitoreo, si el paciente tiene materiales protésicos en el tórax, ya sea suturas de cierre del externo, válvulas, clips quirúrgicos, etcétera, etcétera. Cosas que sean más fáciles de ver. ¿Qué vemos acá? El tórax óseo realmente aquí no se le ve ninguna anomalía. Lo segundo, alguien mencionó ahorita que además del ensanchamiento mediastinal, había pérdida de botón aórtico. Sí, es verdad, el botón aórtico no se ve porque el ensanchamiento mediastino lo borró. Y lo tercero es que si ustedes comparan la densidad del parénquima pulmonar izquierdo con la densidad del parénquima pulmonar derecho, está como pacificado en el lado izquierdo. Esta placa es tomada con el paciente supino. Quiere decir que el paciente probablemente tenga un hemotórax, pero que se habla algo de todo el espacio pleural, y que por eso ustedes no ven una línea de derrame pleural como una línea de adherencia que es un derrame pleural normal o un nivel hidroaéreo de los que se ven cuando el paciente tiene un hemotórax. Estaríamos bien, me van siguiendo bien lo que vamos. Hoy me digo, si hay preguntas, háganlas para el estado. Bien. Entonces, este paciente que tiene estos hallazgos en la radiografía de tórax, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de ahí? ¿Quién se quiere aventurar? ¿Perdón? Bueno, esa es una observación absolutamente falsa. ¿Cierto? Porque es que uno ve esto en un trauma de alta velocidad y lo primero que uno piensa es, ahí fue puta. Pues y máximo si estamos hablando que es un influencer, que todos sus amigos me van a banderear por redes sociales, va cogiendo más sentido, ¿cierto? Y eso es parte de las angustias del ejercicio médico. Entonces lo del primario es tentador, pero hay ciertas cosas que uno también debe considerar. ¿Se acuerdan hace un momentico que les dije yo que las lesiones vasculares por traumas cerrados en tórax muchas veces dan tiempo? Pero entonces, calma. Primero vas a pensar a dónde quisieras mandar. Entonces, cuando veamos las opciones de tratamiento, también vas a ver a dónde lo vas a querer mandar. Porque, por ejemplo, si me decís, no, es que lo voy a mandar en primario para el hospital general. En la crisis tan brava que está el hospital general en este momento, gracias a todos los robos de Pinturito y sus amigos, yo no lo mandaría ni por el dinero para el hospital general. Porque ahí somos, ¿cierto? Nos toca buscar otro sitio y poner las cosas en contexto. Pero la tentación de tratado primario, total. Y es lo que uno muchas veces pensaría. Y es lo que el médico que le recibe a un paciente en un nivel superior de atención debería también ponerse en los zapatos del otro, que está en un hospital de primer nivel, trabajando con las uñas, que a duras penas tiene como un grandísimo tener un equipo en las radiografías, ¿cierto? Y poder tomar decisiones, y poder mandar al paciente por lo menos aceptablemente reanimado y llevarlo vivo al sitio donde ya puede hacer el control total de las situaciones. Entonces, sí es perfectamente válido, tu pensamiento sí es válido. Y sí, entramos en pánico. A todos nos pasa. Pero no les dé miedo el pánico. Es que desafortunadamente
hay pacientes que son difíciles de recuperar. Y hay pacientes en los que está metido en unos retos muy complejos para uno actuar con escasas herramientas que tenga a mano. No se asusten, cojan el toro por los cachos, que ustedes no fueron los que le causaron la lesión. Lo que tienen que hacer ustedes es trabajar con juicio, trabajar de acuerdo con esquemas de manejo, lean mucho, sepan protocolos y traten de anticiparse a las complicaciones. Ah, bueno, y tengan amigos. Hay que ir, mientras ustedes están en formación, hay que ir tejiendo la red de contactos. La gente que los puede ayudar a desembalar experiencias difíciles, por lo menos. Es que tengo un paciente con un dolor en el abdomen, tiene un neumoperitoneo, me lo puedes mandar a ver si lo acaban de estudiar y lo operan. Esas son las veces que hay que empezar a tener desde ahora, muchachos. ¿Listo? Bueno, Ya. en ese paciente, por las condiciones de sospechamos que daño pleural, tiene motora, como tal, ¿cómo identifico yo que el paciente requiere un tubatórax? Para el tubatórax, si mal no recuerdo, tiene que haber como si médica a ver el tubo. Y teniendo en cuenta las particularidades del paciente, la posición en la que está, no puede terminar como claramente. En contexto, este paciente, mecánica ventilativa, de momento no está alterada, ¿requiere o no requiere un tubatórax? La otra pregunta para complementar. En caso de que sí requiera el tubatórax con esta mecánica ventilativa alterada, el que yo drene esa sangre en la cavidad torácica a favor de que el paciente se pierda la contención que tenga la lesión vascular que probablemente tenga o no haber como un cambio como tal. Viste, tenés un par de preguntas muy interesantes. Son preguntas bien pensadas, seriamente hablando. Pero no te estoy mamando gallo, no te estoy haciendo bullying. Que sí, yo soy muy dado al bullying también. No, son preguntas muy bien hechas. En un paciente que tenga un trauma de tórax y que uno le vea hemotórax o que es un trauma de alta energía y que esté en condiciones hemodinámicas muy limítrofes, como vimos en la presentación del caso inicialmente, yo, Lucas Ramírez, le pondría una sonda de una. Con respecto a lo que preguntabas de la contención, la sangre en cierta forma puede contener, pero lo que contiene realmente el hematoma en una sección de aorta descendente, en una sección de aorta en el mismo aórtico, es las estructuras vecinas, la pleura mediastinal, el esófago y la tráquea. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo le pondría la sonda. Es más, pero en un hospital de pueblo uno cuenta muchas veces con un banco de sangre, ¿cierto? Pero sí existen herramientas para una sola transfusión en caso de una urgencia. Le pone la sonda tórax y le pone la bolsa de citrato de sodio, que de la sonda tórax pase directamente a la bolsa y esa sangre te deja lista para quinto son herramientas que uno tiene para la vida diaria. Anecdóticamente podría decir que cuando algún profesor salía con el todavía no le pégale más un poquito para el rural. Yo creo que no es que sirva mucho. El rural es escasamente un año de la vida de uno. Después viene el mundo real donde uno va a caer, sea como médico general o como especialista. Los trucos que sirven son los trucos para la vida, no para el rural. A todos. Así que, no. Entonces, los hallazgos de los rayos X, el ensanchamiento mediastinal, la presencia de hemotórax izquierdo, no estamos hablando de esta placa específica, sino de hallazgos generales de la hemotórax. El hemotórax izquierdo, la ambulación bronquial izquierda. Recuerden ustedes que si ustedes ven la placa de tórax normal, el bronquio derecho es casi vertical, el bronquio izquierdo es casi horizontal. Ustedes ven que el bronquio izquierdo está verticalizando, quiere decir que algo se está desplazando, probablemente el hematoma. Cuando se ve hematoma apical pleural, cuando se ve desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, y cuando hay desplazamiento del esófago, que puede ser en la placa lateral que lo vean desplazado hacia adelante, o en la placa PA que lo vean desplazado hacia la derecha. Ahí, esas son cosas que les permiten a ustedes pensar en que el hematoma se podría hacer con ustedes. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Vamos a responder entonces las cosas que ya hemos ido hablando con ustedes y que ustedes les han ido aportando. Uno, reanimación hídrica. Ya saben, la reanimación entonces tiene que ser no muy liberal. Preferiblemente los bolos de 250 centímetros cúbicos en un
cuesta no más de 1 litro. Exámenes de laboratorio, de lo que dispongamos a mano, sobre todo el cuadro hemático, para ver cómo está la mano. Función renal deseable, pero no vital en el momento del ingreso. Pruebas de coagulación deseables, pero tampoco son vitales. Y de resto, pocas cosas más en cuanto a exámenes de laboratorio. En cuanto a exámenes de imágenes, las radiografías, cuello, tórax, pelvis. ¿Sí? Y de acuerdo con los hallazgos, uno pensar en otras cosas. Por ejemplo, paciente que tiene ensanchamientos mediastinales, radiografía del tórax, traumatismo de alta energía, ¿qué creen ustedes que le debería pedir? Pues mejor dicho, asumamos que ya ustedes no están en el hospital de Marinilla, sino que ustedes son el médico que lo necesita. ¿Qué imagen diagnóstica le pediría? Correcto. Ella dijo amiotac. ¿Listo? Pero recuerden una cosa, no todos los hospitales de mayor complejidad tienen un tomógrafo que permite una amiotac. El amiotac tiene que ser con un tomógrafo mínimamente de 64 filas de detectores, que no todo el mundo tiene ese lujo. Hay veces tomógrafos de 16 y 8 filas de detectores más viejitos, porque no funciona. En ese caso, no puede ir una amiotac, una tomografía contrastada de tórax, que nadie puede leer. Por lo menos permite identificar el hematoma. Puede que no le muestre un desgarro intimal, pero le muestre el hematoma y el sitio donde está la lesión. Entonces, vale, listo. Que tengas a mano o angiotac o tomografía contrastada en base arterial, eso sí. Bien. En cuanto a medidas adicionales, tener en cuenta que estos pacientes generalmente tienen un politraumatismo. Entonces puede haber trauma cervical, puede haber trauma abdominal, puede haber trauma de las extremidades y estas cosas. Hay que ir manejando concomitantemente. Tú hablabas ahorita también una cosa, era que de acuerdo con el estado de conciencia valorado por escáner de alto, pero también la mecánica respiratoria podría haber necesidad no de intubar. Eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio de la revisión. El hecho de la intubación puede causarles a ustedes, pues, puede evitar muchos dolores de cabeza, porque el solo hecho de que tenga una vía aérea controlada puede salvarle la vida al paciente que tiene un hematoma en expansión y que le va a ir contrayendo, que le va a ir colapsando las vías aéreas. Bueno, entonces, ese es el mensaje. Tratar de hacer las cosas que ustedes tienen en la mano. Afortunadamente, en la mayoría de los hospitales del primer nivel hay laringoscopio y hay tubos. Ya lo que falta es que ustedes aprendan bien cómo pero para que las bellezas de laboratorio de simulación. Eso hay que aprovecharlo al máximo desde ahora. Tratar de coger muchísima destreza en esas cosas. Y cuando uno le coge destreza y sabe que lo que hace es tiene el respeto del procedimiento, porque no sabe que lo por eso lo voy a hacer. Bueno, entonces a este paciente se le hizo una tomografía de tórax. Aquí están dos imágenes representativas, la una es axial, la otra proyección cuando es de lado. Los cortes de tomografía pueden ser axiales, bajadas, las tajadas verticales son coronales cuando son AP, sagittales cuando son AP. ¿Listo? Entonces, esto es un corte sagital. ¿Qué se ve ahí? Adelante es el ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho y arteria pulmonar principal antes de ramificarse. Y lo que se ve atrás es ventrículo izquierdo, tracto de salida del izquierdo hacia la otra. Y miren, en el corte axial, ven la onda descendente, que les llama la atención. Exactamente, una luz irregular. Y eso que se ve ahí, una sección incompleta de la aorta. La aorta se rompió en un porcentaje inferior a la totalidad de su circunferencia. La aorta está rota. Y eso lo corroboramos, miren en la imagen sagital. Y además se ve que la íntima está proyectada hacia el interior de la luz de paso.
Entonces, lo que en los libros en inglés llaman una transaction, ¿sí? ¿Sí? Sección incompleta de la aorta. Vale. Plan de tratamiento. Hace 30 años, a este paciente probablemente si estaba estable hemodinámicamente, le iban a poner buenas condiciones, le iban a hacer algo de terapia respiratoria y le iban a llevar a cirugía, hacer una toracotomía lateral izquierda. Probablemente lo iban a poner en bypass parcial del corazón, bypass izquierdo, y le van a cambiar el segmento de aorta comprometido por un injerto de diafragma, como se ve en el panel C de las fotos de la izquierda. ¿Sí? Desde hace aproximadamente unos 25 años, con el advenimiento de nuevas técnicas endovasculares para la reparación de diversas patologías de la aorta, entonces hoy en día el manejo de las lesiones tipo transección de aorta en la aorta descendente son de manejo más endovascular que quirúrgico. ¿Por qué? Que tienen menos complicaciones, que tienen mucho menos riesgo de paraplegia, menos, porque hacen menos historias y porque la supervivencia es mayor. ¿En quiénes se prefiere el tratamiento quirúrgico? Pacientes muy jóvenes, menos de 40 años, normalmente se prefiere el tratamiento quirúrgico, siempre y cuando es muy importante en la rotación, el quirúrgico tenga una buena experiencia en el manejo de ese tipo de lesiones. Este tipo de lesiones son preferiblemente para cirujanos que operen mucha aorta, para que haya una neurisma de aorta descendente una vez cada 3 o 4 años. ¿Sí? Es decir, si a mí este paciente me llegara en las condiciones, yo probablemente buscaría, pero la forma de que lo opera alguien que ha operado más de lo que yo, que es lo que yo ya tengo hace 20 años haciendo esto, o que se llama manejo endovascular. Cuenta la experiencia, cuenta mucho la experiencia. Y en las imágenes de la derecha, entonces se ve, miren, en la imagen A, ven como una especie de divertículo que sale de la lenticia de la aorta. Ya hay un catéter o la desierto, que es el que se utiliza para tomar mediciones. En el panel B se ve cómo están acomodando el endoprótesis a la arteria subclavia izquierda. Y en el último, una reconstrucción tridimensional de ya la endoprótesis acomodada. Siguiente. Con respecto a la estrategia quirúrgica, ahorita les dije bypass del lado izquierdo del corazón. ¿En qué consiste eso? En uno saltarse el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene una línea de drenaje que se debe intentar en la aurícula izquierda, y una línea de entrada en la arteria femoral. ¿Qué le permite a uno esto? Le permite que uno pinche la aorta, el arco aórtico, de tal manera que el corazón siga bombeando en el cuello y que uno pueda pinchar la aorta por debajo de la lesión y hacer que queden perfundidas todas las estructuras anatómicas por debajo de la pincha. Hecho eso, entonces ya uno con la aorta pinchada y el sangrado controlado puede reemplazar el segmento aórtico y tratar de hacerlo rápidamente porque ustedes se acuerdan de una cosa que se llama la arteria de Adamkiewicz. Anatomía arteria de Adamkiewicz o arteria radicular magna. La arteria intercostal que sale del nivel aproximadamente entre T9 y T13, T12, perdón, de la aorta, es una arteria que se llama arteria radicular magna o arteria de Adamkiewicz, que es la que se encarga de dar perfusión a la médula espinal. Y es la que es el dolor de cabeza de los humanos con aorta descendente. Si esta arteria hace una isquemia prolongada de más de media hora, el paciente queda parapléjico. Entonces, por eso les digo yo que es importante tener estos circuitos de bypass izquierdo que le permiten a uno perfundir por debajo del sitio donde está pinchando la aorta. Y segundo, hacer esto pero sin pausa. Entonces, las cosas que tienen que estar listas en media hora y si no, el riesgo cada vez es mayor de que entonces parapléjico. Bueno, entonces, cirugía hasta 10% de paraplegia más muy
por isquemia de la médula. La cirugía, como les decía anteriormente, para considerar en pacientes jóvenes, el manejo endovascular tiene la grandísima ventaja de la baja mortalidad, pero tiene altos costos. ¿Sí? Es decir, una endoprótesis de aorta puede estar valiendo del orden de entre 40 y 60 millones de pesos, depende de qué tanta plata quiera gastar. Eso también hay que traer a población. Paciente de 87 años con este tipo de lesiones, se le aplica una terapia que se llama ABS-MOD. ¿Quién es el ABS-MOD? Abrazos, besos, caricias, misas, oraciones y responsos. Estos no son pacientes para someter a este tipo de procedimientos. Primero, porque no aguantan un procedimiento quirúrgico del tamaño de un reemplazo de la aorta descendente. Y segundo, porque el costo-beneficio de uno ponerle un endoprótesis a un paciente de estos que tiene ya su vida completamente, pues, su expectativa de vida completamente cumplida, ya no es la prioridad para un sistema de salud particular. Bien, el trauma penetrante es más frecuente en tramas del arco aórtico. ¿Por qué es más frecuente en las tramas? Porque es lo que está por encima de la horquilla externa, por encima de las clavículas. ¿Sí? Muy frecuentemente los pacientes que tienen trauma penetrante de los grandes vasos mueren en la escena del incidente. Es muy importante el estado fisiológico del paciente, porque dependiendo del estado fisiológico sabemos si el paciente no va a tolerar una reparación quirúrgica mayor. Y es muy importante también considerar las estrategias de daño civil. Eso no hablaba de cirugía de control de daño. Ese es un tema supremamente interesante. ¿Por qué? Porque el control de daño es un procedimiento quirúrgico que está enfocado no en reparar las lesiones completamente, sino en parar los sangrados y permitir que el paciente se rehabilite, llegue a un estado fisiológico mejor. Cuando esté en mejor condición fisiológica, ya llevarlo a los reparos definitivos. Entonces, es una cosa que la tiene que tener también. No necesariamente uno tiene que jugar al héroe y hacer todo ya. Hago el control de daño, he hecho el control de daño ya. O se lo repito a quien sepa más que yo, o pongo el paciente en mejores condiciones para yo mismo seguir por la segunda etapa organizando todo. ¿Estamos? Entonces, siempre, la estrategia de control de daño hay que tenerla en mente. Siempre tiene que estar ahí. Pongamos un casito aquí. Varón de 22 años, sin ocupación conocida, asiste a una cantina, desde desata una balacera. Recibe una herida por bala del segundo espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha y orificio de la vía del cuarto espacio intercostal derecho con línea paravertebral. Al ingreso, 140 por milímetro de frecuencia cardíaca, 170 de presión arterial, ruidos cardíacos alejados, están disminuidos los pulsos del miembro superior derecho, está francamente borracho, las pupilas están iguales reactivas y hay un hematoma en la región supraclavicular y sobre la rodilla. Bueno, ya apuntado. Timidez, miren que este querido no esté haciendo bullying. Nadie. Está bien. Ojo, pues que uno tiene que ser valiente y saber echar al agua si no sepa nada. Ojo, pues. Bueno, entonces, ¿qué pensamos en esto? ¿Qué estructuras anatómicas hay por ahí como la zona del segundo espacio intercostal derecho al lado del esternón? ¿Qué hay por ahí? Arteria pulmonar, sí. ¿Qué más? La aorta ascendente también. La arteria subclavia, yo creo que la mamá de la arteria subclavia más. Es otro coracocerámico arterial o arteria innominada. Que la origen de la subclavia derecha, la rodilla derecha. Sí. Esas son las cositas vasculares que le dan por ahí. Bueno, ¿qué nos sugiere el hecho de tener hematoma en región supraclavicular derecha y la rodilla externa? ¿Qué creen ustedes que pueden tener ahí? Eso es un signo hablando de trauma. Claro. ¿Cierto? Entonces, tenemos
Herida por bala. Aquí, justo al ladito del ángulo de Luis. Ya hablamos de las estructuras anatómicas que pasan por ahí. Ya sabemos que tiene déficit de pulso del miembro superior derecho. Es un signo duro de trauma vascular. Ya sabemos que tiene un hematoma en área vascular, que es un signo blando de trauma vascular. Creo que huevo del gallina lo pone, ¿cierto? ¿Qué tiene herido este paciente? ¿Tiene herida de qué? Hay dos posibilidades, o tronco brachiocefálico o arteria subclaviana, no se sale de ahí. ¿Cierto? ¿Qué hallazgos radiológicos puede uno tener con trauma penetrante del tórax con sospecha de una lesión vascular? Uno, hemotórax en el lado comprometido. Dos, trayectoria sospechosa. ¿Cierto? La trayectoria sospechosa también es un signo blando de trauma vascular, ¿cierto? Proyectil o metralla en ubicación sospechosa, no es signo blando ni signo duro porque es un hallazgo radiológico. ¿Sí? Un proyectil perdido. Entonces, una bala que tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida, y que ustedes lo ven y ven las radiografías y no bala por ningún lado. ¿Sí? ¿Qué creen que puede pasar con un proyectil perdido? Eso se llama, me dicen cómo se llama eso. Por eso, entró a la luz del paso y se fue. ¿Cierto? Entonces, una bala, entre comillas, perdida, no que me dieron con una bala perdida, sino una bala que no está donde esperamos que esté. Hay que descartar que haya embolinado. Entonces, hay que hacerle más estudios de manera al paciente para buscar dónde está la condenada bala. Y el siguiente punto, un proyectil que esté desenfocado. Desenfocado quiere decir, ustedes recuerdan una foto que se ve como movida. Un proyectil que se vea como movido probablemente está dentro del corazón. Y no se queda quieto con los movimientos cardíacos. Cuando uno le dice al paciente quédese quieto, no se mueva, no respire. Para desenfocada probablemente está dentro del corazón. Abordaje quirúrgico para los pacientes que tienen trauma penetrante del tórax. Uno, no siempre el paciente requiere cirugía. Muchas veces con el solo hecho de uno poner un tubo de tórax, drenar el neumotórax, las cosas funcionan. Pero supongamos que el paciente tuvo un drenaje alto por la sonda tórax una vez ustedes le drenaron. ¿Cuánto es el número mágico? Pusimos una sonda de tórax y drenó un número mágico y dijimos, nos fuimos para la cirugía ya con este mágico. A mí me gusta más el número 1000. ¿En cuántas horas? Bien. Qué peligro. Aquí al puesto. Bien, entonces, accesos posibles. A mí me gusta mucho y soy muy parcializado a la esternotomía. ¿Por qué? Porque le permite a uno ver corazón, arteria pulmonar y ramas, hillos pulmonares, aorta ascendente, arco aórtico para el cuello, y hacer una cosa que se llama la incisión en libro abierto. Útil sobre todo cuando el trauma es hacia el lado izquierdo del opérculo torácico. La incisión de la esternotomía hacia el lado izquierdo, por arriba y por abajo, hace todo un colgado de pared torácica. Eso se abre como un libro y deja ver de todo. Muy mórbida, pero puede salvar vidas en situaciones desesperadas. Está también la toracotomía anterolateral izquierda. Acá la ven ahí sobre la tetilla, pero normalmente debajo de la tetilla. Ahí el libro está un poquito equivocado. Y la ventaja que tiene la toracotomía anterolateral izquierda es que la lesión se está yendo hacia el lado derecho y no se va la toracotomía por el otro lado. También es una incisión muy mórbida, pero es útil. Acuérdense que en estas situaciones uno piensa primero en salvarle la vida al paciente que está moribundo y después piensa en las consideraciones estéticas, en el dolor postoperatorio, antes de sacarlo adelante. Ya las otras preguntas las van resolviendo. Vamos. Para el caso de este paciente que tenía esta lesión que les acabo de mencionar de brachiocefálico,
¿Qué hace uno? Tratar de pinchar el tracto brachiocefálico por debajo de la zona de hematoma o pinchar lateralmente un poquito la aorta con su porción inicial. Una vez pinchado esto, buscar la bifurcación de subclavian carótida y pinchar ahí también, y ya tirar un injerto desde la aorta ascendente hasta la bifurcación de la carótida subclavia, y una vez hecho esto, establecer el flujo cerebral y el extremidad superior, cerrar el origen normal de la arteria brachiocefálica. La excelente que un momentico les decía que técnicas sofisticadas, bonitas y todo eso, esta entra dentro de eso. Y no está sangrando, no se ha hecho todo el paciente. Pero normalmente el paciente que tiene esto es un desastre andante. Está acidótico, hipotérmico, coagulopático, pues tiene su entrada de la muerte a flor de piel, está completamente anémico porque ha perdido más de la mitad de su volemia por esto. Entonces es un paciente que sí, es muy lindo y muy fácil no hacer esto. Pero de ahí a que uno sea capaz de sacar al paciente adelante después de esto, eso se puede estar sujeto a mucha discusión. El pronóstico de los pacientes con trauma vascular abierto, ya sabemos, la mayoría mueren en la escena del crimen. Eso está sujeto a lesiones asociadas. Mientras más lesiones asociadas tenga, más riesgo de mortalidad tiene y menos posibilidades tiene de ser exitoso el reparo que le hagamos en cirugía. El reparo debe ser oportuno, así como el trauma cerrado da tiempo de compensar, buscar quién tiene más experiencia en todo esto. Trauma penetrante tiene el grupo de las estructuras que contiene, porque el elemento que penetró hizo disrupción de todas las estructuras que normalmente podrían contener un hematoma. En estas situaciones, ¿a quién? Al que le toque operar en la posibilidad de curar al paciente. Técnicas complejas, sofisticadas, muy lindas, muy bacanas, pero con dudosos resultados por las condiciones basales de los pacientes. Y siempre tener presente y tener relacionado. Puede que no seamos capaces de hacer el preparo definitivo, máximo que es un preparo definitivo. Y uno poner un shot o dejar la arteria ligada puede ser la diferencia entre salvar la vida del paciente o dejar un preparo clínico. Entonces, tener eso. Bueno, aquí está todo lo que tenía para decirles. Espero aportes, dudas, preguntas, sin miedo y sin pena. Dime. En mi duda es, ahorita como mencionamos el trauma cerrado, tenemos que a veces Sin lugar a dudas. tengo entendido que hay algo que se llama toratotomía de resucitación y sé que nos han dicho que muchas veces que los pacientes con trauma cerrado en toratotomía de resucitación tienen como menos de un curso de productos. Entonces mi duda es, ¿por qué da más espera para el momento de llegar a estar? Porque eso normalmente son los que tienen la lesión aórtica cada 4 por una ruptura libre de la aorta pleural. Entonces, es un paciente que llegó examinado. La traqueotomía de reanimación la he visto muy exitosa en IAR, que era la serie cuando yo estaba en la universidad de temas médicos, es súper exitosa. La doctora Cristina también una tesis de traqueotomías de reanimación en Grey's Anatomy. Pero pues, cuando vamos a hablar de números crudos, ¿cuánto es la supervivencia de los pacientes que son sobre todo de reanimación? Creo que hay un poquito máximo de supervivencia. Es decir, que trae el artículo, como altura la referencia a la mano, también se sale un poquito del tema. Pero es, en una revista de cuidado crítico salió un artículo comparando la supervivencia de reanimación en series de televisión de medicina versus supervivencia de reanimación en la vida real. Si lo pueden buscar, leanlo. Es muy interesante el enfoque que le dan a los autores a él. Entonces, si uno ve Grey's Anatomy, la oportunidad, ya yo lo hice la traqueotomía. Doctor, aquí
Aquí por el chat está el doctor Jaime Díaz, que también trabaja en el general. Nos comenta por Teams, dígale al doctor Lucas, por favor, que me estoy saboreando ese caso. Esternotomía más extensión supraclavicular. Jaime, respetame. Jaime es un cirujano general que trabaja en la UCI del Hospital General. Una gran persona, un excelente cirujano y además un excelente médico en todo lo que no es quirúrgico. Pero de verdad me gusta mucho la cirugía, qué rabia. Listo. Nosotros siempre estamos como preparando preguntas. ¿Hay alguna? ¿Cuál es la diferencia entre un pseudoaneurisma? Repite la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pseudoaneurisma y una infección aórtica? Un pseudoaneurisma o un falso aneurisma, que es más bonita la palabra, es cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo y esa ruptura está contenida solamente por la adventicia, pero esa ruptura es una ruptura causada, ya sea por un procedimiento médico o por un evento traumático. Una disección de aorta es cuando hay una ruptura del vaso sanguíneo por enfermedad aterosclerótica o por enfermedad del tejido conectivo que hace que se rompan la íntima y la media y se cree una luz verdadera, la luz por donde fluye normalmente la sangre, y una falsa luz entre la capa media y la capa adventicia. Normalmente, el falso aneurisma está circunscrito al sitio de la lesión. La disección, en cambio, puede prolongarse distalmente hasta donde llegue la presión arterial que permite que se sigan separando las capas. Es como una reacción en cadena. ¿Sí? ¿Queda claro para quién es la pregunta? Bueno, hay otra que también era como con el tema del pseudoaneurisma, pero acá ya es cuál es la diferencia entre un pseudoaneurisma y un aneurisma. Bien. Eso lo mencionamos ahorita, pero repitamos, no es problema. El repetir ayuda a aprender. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Un aneurisma tiene todas las capas del vaso sanguíneo. Tiene íntima, media, adventicia. El falso aneurisma es una dilatación de la arteria, pero solamente está detenida por la capa adventicia del vaso sanguíneo. ¿Sí? En el caso número 2, en lesión por bala en segundo espacio intercostal, la vena cava superior no estaría lesionada. Puede pasar. Está en la trayectoria y se nos olvidó mencionar ahorita que todas las zonas del vecindario. Puede pasar, claro. Y puede estar lesionada también la vena ácigos, puede estar lesionada la vena hemiácigos, las venas pulmonares también están ahí, se indican en el seno que es el bloque neurológico izquierda. Todo eso es verdad, es cierto. Y la última pregunta, ¿cómo realizaríamos el manejo endovascular en el último caso, en este caso propuesto? No hay manejo endovascular para este. Una última pregunta. Ajá. ¿Cuáles son los casos en los que se permite una reanimación hipotensiva? Reanimación hipotensiva, diría yo, dos situaciones. Uno, cuando hay un sangrado activo, o que estamos presumiendo que hay un sangrado activo, que somos incapaces de controlar desde la superficie. ¿Sí? Segundo, cuando en situaciones no traumáticas, por ejemplo, tiene un paciente con una disección de aorta, con una aneurisma rota, lo reanima con la presión mínima que sea suficiente para mantenerse perfundidos. ¿Por qué? Porque si le subimos la presión, va a botar los coágulos, va a romper la disección y repitan conmigo, padre nuestro, el Señor no morirá para siempre. Perfecto. Listo, le agradecemos mucho haber venido pues aquí a la charla. Damos por finalizar. Ah, una pregunta. Sí, dale. ¿Podrías, por favor, hablar un poquito más duro? Muchachos, deje la pena, hermano, que aquí nadie le va a hacer pues por lo menos yo no. Doctor Parque responde. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de opérculo torácico
salida torácica y cómo lo puede diferenciar, por ejemplo, después de un trauma de compartimental torácico. Bueno, síndrome compartimental en este sitio específico normalmente no hay. Lo que pasa, pues cuando vos tenés, digamos, una compresión de la estructura es por las mismas estructuras que hay en el vecindario. Por ejemplo, una costilla cervical supernumeraria, una estrechez entre la subclavia y la primera costilla, una hipertrofia de los músculos escalenos, ¿cierto? Que comprimen estructuras ya sea vasculares o nerviosas en el plejo braquial. Pero el opérculo torácico no es que el opérculo torácico es una localización anatómica, ¿sí? Vos hablas del síndrome del opérculo torácico cuando estás hablando de la compresión de estructuras en esa zona. Pero el opérculo torácico es toda esta zona donde está comprendida por la horquilla esternal, las articulaciones esternoclaviculares, la primera articulación condroesternal, los músculos escalenos, la salida de la columna de las raíces del plejo braquial. Esto. Entonces, cuando hay compresión, hablar de síndrome del opérculo torácico. Pues el opérculo torácico per se es una región anatómica que forma el límite entre el cuello y el tórax. ¿Queda clara la...? ¿Perdón? Síndrome de salida. Es que el opérculo torácico es en español lo que en los libros de inglés llaman thoracic outlet, que es salida. Lo mismo, son sinónimos. Y la otra es, en el primer caso que el paciente tenía 90-60, en el primer caso que el paciente tenía 90-60 de presión, ¿por qué consideraría que está en choque? Si es un valor límite. ¿Cuánto tenía de frecuencia cardíaca? 112. Y esa profundidad. Sí, pero para una persona de 26 años, 112 de frecuencia cardíaca no es usual. Y 90-60 es un valor limítrofe, es un choque compensado, ¿cierto? Y ese choque compensado, nuestra labor, por lo menos mientras pueden hacer los reparos definitivos y el diagnóstico definitivo, es mantenerlo compensado. ¿Sí? Muy bien. ¿Más dudas, más preguntas, observaciones? Bueno, y ahora viene la publicidad. El servicio de cirugía cardiovascular del Hospital General está abierto para quienes quieran durante su internado hacer rotaciones selectivas por allá. De hecho, el año pasado recibimos 2 internas que acaban de graduarse ahorita en enero de acá de la universidad que estuvieron rotando por allá. La rotación fue más o menos bien evaluada, no se sufre mucho y se come mucho. Listo, muchachos. Entonces damos finalizada la charla en este momento. Vamos a pasar pues a otra actividad, lo del quizzes. Pero sin antes pues agradecer al doctor de verdad personalmente por haber venido aquí a la charla. Quiero que le den un fuerte aplauso por la charla tan maravillosa. Esperamos contar con usted en próximas charlas. Ya sabemos que tenemos la del 20 de abril. Por favor, los que ahorita tienen lo de la jornada de actualización, se quedan para hablar una cosita para que cuadremos. ¿Listo? Bueno, Y muchas los de gracias. investigación también. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias, doctor. Los técnicos todavía no se van a la cara del quiz. Pues recuerden que con esto vamos a darles el seguimiento. Nos demora 5 minutos. Entonces, métanse, por favor, quiz y join. Por favor. Gracias. Join. J-O-I-N. Y el código 193-970. 193-970. Y ponen su nombre. 193-970. Gracias, doctor. También, métanse. Pero ya se han ido uniendo, ¿no? ¿Sí? Ya se unieron, ¿no? Sí, ya están. Entonces, eso, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Damos por finalizados. Muchas gracias. Hasta luego.